No hay religión más elevada que la verdad. H.P. Blavatsky. La verdad te hará libre, hermano. En la antigüedad no existían los apellidos. En la antigüedad no existían los apellidos. Tomemos la Biblia, por ejemplo, a los personajes del Antiguo o Nuevo Testamento. Se les conocía por su nombre: Abraham, Moisés, Pedro, Juan, Mateo, Jesús, María y José. No había tal cosa como Abraham Pérez, Mateo Delgado o José García. Cuidado, Iscariote no era el apellido del traidor, ni Tadeo el del santo. Eran sobrenombres o apodos. Con el tiempo las comunidades se poblaban cada vez más y más. De momento surgían las dudas. Llévale este mensaje a Juan. ¿Cuál Juan?, preguntaba el mensajero. Pues Juan el del valle, explicaba para distinguirlo del otro Juan el del monte. En este caso, los apellidos del valle y del monte, tan comunes hoy en día, surgieron como resultado del lugar donde vivían esas personas. Estos se llaman apellidos topónimos, porque la toponimia estudia la procedencia de los nombres propios en un lugar. De esta misma categoría están los apellidos Arroyo, Canales, Costa, Cuevas, Peña, Prado, Rivera, que hacen referencia a algún accidente geográfico, y Ávila, Burgos, Logroño, Madrid, teniendo que provienen de una ciudad de España. Otros apellidos se originan de antigua peculiaridad arquitectónica con la que se relacionaba a una persona si su antepasado vivía cerca de varias torres, o a unos pasos de unas fuentes, o detrás de una iglesia, o al cruzar un puente, o era dueño de varios palacios. Pues ahora entiendes el porqué de los apellidos Torres, Fuentes, Iglesias, Puente y Palacios. Es posible que hayas tenido algún ancestro que tuviese algo que ver con la flora y la fauna. Quizás criaba corderos, cosechaba manzanas o tenía una finca de ganado, de ahí los apellidos Cordero, Manzanero y Toro. Los oficios o profesiones del pasado también han producido muchos de los apellidos de hoy en día. ¿Conoces a algún labrador, pastor, monje, herrero, criado o vaquero? Pues ya sabes a qué se dedicaban sus antepasados durante la Edad Media. Otra manera de crear apellidos era a base de alguna característica física, o un rasgo de su personalidad, o de un estado civil. Si no era casado, entonces era soltero. Si no era gordo, era delgado. Si no tenía cabello, era calvo. Si su pelo no era castaño, era rubio. Si no era blanco, era moreno. Si tenía buen sentido del humor, era alegría. Si era educado, era cortés. Quizás la procedencia más curiosa es la de los apellidos que terminan en E y Z, como Rodríguez, Martínez, Jiménez, González, entre otros muchos que abundan entre nosotros los hispanos. El origen es muy sencillo. EZ significa hijo de. Por lo tanto, si tu apellido es González, es porque tuviste algún antepasado que era hijo de Gonzalo. De la misma manera, Rodríguez era hijo de Rodrigo, Martínez de Martín, Jiménez de Jimeno, Sánchez de Sancho, Álvarez de Álvaro, Benítez de Benito, Domínguez de Domingo, Hernández de Hernando, López de Lope, Ramírez de Ramiro, Velázquez de Velasco, y así por el estilo. Asimismo ocurre en otros idiomas. Johnson es hijo de John en inglés, Johnson MacArthur es hijo de Arthur, en escocés Martini es hijo de Martín en italiano. Es así como poco a poco durante la Edad Media comienzan a surgir los apellidos. La finalidad era pues diferenciar una persona de otra. Con el tiempo estos apellidos tomaron un carácter hereditario y pasaron de generación en generación con el propósito de identificar no solo personas, sino familia. En la historia de los apellidos hay una valiosa lección sobre el espíritu emprendedor. Al igual que los apellidos surgieron para distinguir a las personas en tiempos de aumento de población,
Los emprendedores también se destacan al encontrar maneras especiales de sobresalir en un mercado cada vez más competitivo, así como los apellidos se transmiten de una generación a otra para identificar a las familias. Los emprendedores construyen legados duraderos al dejar su huella en el mundo de los negocios. Bueno, todos conocen, por ejemplo, el apellido de Rockefeller, de, pues es de los más nombrados, de los Kennedy, de muchísima gente famosa, pero tu apellido también es importante, mi querido Octaviano, tan importante como los de esas personas. Cuando entendamos que nadie es más ni menos, tendrá mucho, sabrá mucho, hará mucho. Habrá otros que no hagan nada, pero tienes tu nombre y tu apellido y tú vales por ser humano. Esta relación debe de ser del más alto contenido humano. Que tengan excelente fin de semana. Buenas noches.